Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer para mí darles la bienvenida a un nuevo capítulo de Sin Reservas, un programa de Mirador Libertario que transmite desde Valparaíso para todo el país. En este espacio, nuestros personajes y nuestros invitados, que son extraordinarios, no se reservan nada. Hoy día tenemos un invitado realmente extraordinario. Él es nacido y criado en la ciudad de Valparaíso. Jaime Morales Otárola, ¿cómo estás? Muy bien y feliz de estar en este programa contigo. La verdad que ha pasado el tiempo, los veía, ahí he visto algún programa y me pareció bastante entretenido y quería estar. Muchas gracias, Jaime, y te reitero la bienvenida porque Jaime Morales Otárola hoy día no se reserva absolutamente nada. Y antes de entrar en profundidad con nuestro invitado, les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a Fulmarza Marketing Digital, que es una real solución a las ventas de tu empresa. Fulmarza, menos cuentos y más ventas. ¿Quieres aumentar tus ventas y menos cuentos? Automatiza con Fulmarza y duplica tus resultados. Haz clic y empieza hoy. Vamos ahora a hablar con Jaime. Cuéntame un poquito tu vida, preséntate, Jaime. Bueno, yo creo que harta gente ya me conoce ya. Soy Jaime Morales, nacido en Valparaíso. Mi carnet dice Puerto, es un gran valor a los que nací y criado en Valparaíso. La verdad que he hecho toda mi vida junto a mi familia junto a mí obviamente, en Valparaíso en sí, en el comercio tradicional. Mis estudios también desde la básica, en Arturo Edward, después en Carlos Pano, en Agustín Edward, de enseñanza media, después tuve algunos estudios universitarios, como administración pública, después derecho, pero siempre he estado como vinculado a la ciudad en sí, no tan solo por el comercio y por lo típico tradicional, sino también por todo lo que ha sido la política o todo lo que ha sido las problemáticas que tiene Valparaíso en sí, que uno trata como porteño quedarse primero, porque es fácil ser porteño y no estar en la ciudad o opinar desde otro lado, y eso ha pasado con muchos de mis ex compañeros, ex colaboradores, ex trabajadores o también ex colegas que se han ido de la ciudad de Puerto, y que creo yo que junto a mi familia hemos tratado de no irnos y estar acá cada vez para aportar un grano de arena con nuestra capacidad, con nuestra experiencia, con nuestra historia, y creo yo que eso es mi valor o nuestro valor como de familia más grande, estar en Valparaíso y seguir adelante a pesar de las problemáticas, a pesar de las dificultades incluso personales que puede tener uno, quedarse en el puerto para poder sacarlo adelante, en algún caso en la política, desde el emprendimiento, desde cualquier visión, desde el turismo, desde cualquier visión que uno pueda aportar. Perfecto, y cuéntame un poquito sobre en lo que tú trabajas, que es el rubro gastronómico y turístico. Sí. ¿Cómo llegaste ahí y qué estás desarrollando ahora? Sí, súper sencillo. Desde lo gastronómico es una tradición familiar, podríamos decir, desde mis padres que tienen restaurantes de toda la vida. Yo, desde que tengo uso de razón, mis papás tienen restaurantes. Entonces, siempre he estado ligado a lo gastronómico, al comer, al ser bartender, al estar atención al público, en ese sentido, ¿ya? Lo turístico nace después, con el anhelo de poder potenciar Valparaíso en sí, porque yo creo que no existe nadie que no vea que Valparaíso tiene un potencial tremendo. Y en ese sentido, al ver otras capitales turísticas en Latinoamérica y en el mundo, me di cuenta que Valparaíso tenía algo que decir y tenía que avanzar en algunas materias. Y en ese sentido creo yo que eso me ligó conjuntamente a lo que ya tenía tradicional a potenciar justamente que se podía hacer y que estaba al alcance de nuestras manos sacar adelante desde la mirada turística en todas las visiones en materia de seguridad, de emprendimiento. Creo yo que algunos me dicen, oye, ahí viene el loco del turismo, que siempre anda hablando de turismo. Sí, y les quiero decir que voy a seguir siendo el loco del turismo porque creo yo que teniendo en claro la alianza público-privada, académica es fundamental, pero la experiencia internacional es fundamental también, porque puede compenetrar mejor estas tres funciones, estas tres validaciones, y que acelera el proceso de aprendizaje y de trabajo en conjunto en sí. Uh-huh. Vamos a profundizar un poquito en eso más adelante en cuanto a las políticas públicas y todo lo que se puede hacer en turismo, pero me gustaría saber cómo fue que ¿qué más otras cosas haces? Yo sé que también tú tienes, al igual que yo, algunas iniciativas comunicacionales. Sí, bueno, estoy hace
6 años, me cuesta un poco decir esto porque soy podría ser el conductor más antiguo del Vamos Somos Chilenos de la Radio Portales Valparaíso. ¿Por qué te digo que me cuesta? Porque cuando era niño yo pasaba por Plaza Aníbal Pinto y veía Radio Portales Valparaíso y decía yo, oye, ¿quiénes serán los viejitos que están aquí en la Radio Portales? Y me encuentro que soy uno y de los viejitos. De los viejitos y del programa el más antiguo además. Claro. Hay gente mayor que yo, pero del programa en sí, el más antiguo, que con mucho orgullo y honor estar en la primera de Chile, la Portales Valparaíso, todos los lunes a las 19 horas, sin falta alguna, a no ser que sea festivo, pero creo que eso ha sido algo como romántico. La radio tiene algo muy romántico. Sí, como una radio antigua al final. Claro, tiene algo muy romántico que al fin y al cabo genera toda esta mística también que tiene Valparaíso, de lo primero en todo, la primera radio, la primera televisión, la primera bomba de benzina, la primera cervecería, el primer cuerpo bombero, la primera compañía de bomberos, todo al final, siempre Valparaíso fue primero, y esta mística que tiene la radio creo que tiene que ver mucho con eso y que tiene que ver con el sentimiento que tenemos los porteños de estar en entidades emblemáticas de Valparaíso en sí. Súper bien, me encanta. Cuéntame un poquito, yo he tenido la oportunidad de ir al restaurante de tus papás, ahí, Sí. ¿cierto? Y conocer un poco a tu mamá, a tus papás. Cuéntame un poquito qué valores marcaron tu vida. Siempre he dicho que hay valores que nos unen como familia, que tiene que ver mucho con lo que mencionabas tú, lo gastronómico, lo típico tradicional, la cueca, el folclore. Eso es como lo que más nos une, ¿ya? Hay otras cosas también que no son muy bonitas, como por ejemplo, que no son muy admirables, porque te voy a contar algo, mi familia es súper hípica. Ya. Mira lo que te voy a decir, somos muy buenos para apostar en las carreras de caballo, pero no ningún vicioso. No, Ya. nos gusta ir al derbi, sabemos de los jinetes, son cosas que nos unen como familia, además de lo gastronómico y de lo folclórico. El casino también nos gusta mucho, son como espacios donde nos unimos como familia y no discutimos nunca, te lo juro. Y cuando podría ser al revés, pero no pasa. Sí, un poquito escapar, yo creo, también de la rutina, claro, de la rutina sí. Y de lo álgido que puede ser, porque siempre decimos que los negocios, los restaurantes, por ejemplo, el Rincón de la Guitarra, nosotros podemos atenderlo nosotros sin necesidad de nadie. Tenemos gente de mucho tiempo con nosotros que colabora perfectamente y lo hace muy bien, pero con mis padres y mis hermanos nosotros perfectamente podríamos estar en el negocio nosotros y atender el negocio lleno sin ningún problema, tanto en la cocina como en el servicio. Así que tenemos esa experiencia, esa como podríamos decir herencia que se cultiva durante los años, y creo que lo mantenemos, me parece que bien, ya 28 años, 27 y pasando los 28 años ya del Rincón de la Guitarra, con una tradición que viene mucho más atrás, puesto que los músicos que van al Rincón de la Guitarra, la herencia que se mantiene, se perpetúa, es antiquísima, centenaria, podríamos decir, porque es la cueca, el bolero, el valperano y el tango, compartir con gastronomía y música en vivo. Perfecto, súper. Y con este contexto, ¿cuándo fue que Jaime Morales se decidió involucrarse en la política? Yo creo que era un error. No fue un error. La verdad que yo creo que tiene que ver mucho con querer mucho a Valparaíso. Creo que tiene que ver mucho con eso. Siempre digo que es como un amor tóxico, porque Valparaíso igual te hace daño, puesto que hay problemas que van por sobre ti y no tienes las herramientas para poder mejorarlos, como en materia de delincuencia, de ordenamiento, de limpieza, de ornato, y al ver otras ciudades en Latinoamérica, te podría nombrar Curitiba, Barranco, Buenos Aires mismo, que tienen quizás más problemas que Valparaíso en materia delictual, en materia incluso geográfica, son más grandes y más populosas, aún así sacan adelante la tarea. Y en ese sentido creo yo que acá, en un momento dije, oye, todos los caminos miran a Roma, porque de familias de emprendedores de cuarta generación en Valparaíso, no con pasado político como potente, podríamos decir, nadie tiene un pasado político importante, no de la familia, no tengo tampoco una familia aristócrata o económicamente bien, gente de trabajo, de esfuerzo, de emprendimiento. Dije, acá hay que hacer algo, pero con una voz que tenga que ver con más la ciudadanía y con los orígenes de Valparaíso. Y eso también
Valparaíso mismo marca también el origen que tiene que ver con lo ideológico, con lo político. Claro. ¿Por qué? Porque Valparaíso es una ciudad de emprendimiento. Valparaíso nace por el comercio. Siempre digo en reuniones, oye, la ciudad más libertaria es Valparaíso. Totalmente, pues. O sea, Y me dicen, ¿pero cómo? La ciudad más, ¿pero cómo? Si es súper roja. No. Que tenga una identidad política es una cosa, pero Valparaíso nace desde el comercio, no como ciudad-estado, por eso no está fundado. Nace desde el comercio, se ordena por el comercio, se potencia por el comercio, y los emprendedores son los que han sacado adelante incluso la cultura y lo típico tradicional. Pero está el rincón de la guitarra. Entonces, es importante recalcar esto y decir que Valparaíso como origen tiene un sentido bastante comercial y que tiene que mantenerse en el tiempo como puerto en sí, pero también de emprendimiento, una ciudad pujante, innovadora, de cosas que tienen que volver a florecer. Yo creo que es el camino para poder sacar Valparaíso adelante. Entonces, creo que ahí nace también decir, oye, la política va para otro lado, po. Va por otro lado, va al lado del estatismo, va por el lado de hagamos políticas públicas, agrandemos la municipalidad, cuando hay que dar la mano al emprendimiento, a la innovación, al trabajo, que creo yo que son los valores que tiene el partido de Nacional Libertario, que es el partido que pertenezco, y por qué uno participa en política también en Valparaíso. Perfecto. Estallido social o disrupción, algunos hablan... Revuelta delictual, no da ni para estallido. Bueno. ¿Crees que marcó un punto de reflexión también tanto en los emprendimientos de tu familia como en ti, en tus convicciones? Yo creo que ese fue el punto de inflexión que me hizo participar en política, cuando se vio el desorden, el descalabro que existía en Valparaíso, se vio algo sin precedentes, y cuando se dice que pasó algo sin antecedentes en Chile, claro que fue así. Yo le preguntaba a los mayores, a mi papá, a mis tíos, si es que había pasado algo así, incluso en la UP, y me dijeron, no, esto no era así, porque habían escaramuzas, habían como atentados de metro, bombas en las torres, pero masivamente tan articulado y turbas iracundas quemando y destruyendo y saqueando todo, no se había visto nunca. Prueba está también siempre menciono esto, que es muy importante y que se queda siempre en el tintero, que policías internacionales vinieron a observar lo que estaba pasando en Chile y se devolvieron porque dijeron, este nivel de violencia no está para nivel policiaco, no está para nivel de control de orden público, tiene otra connotación. Y ahí creo yo que fue necesario las voces, donde fui partícipe, fui vocero del comercio establecido, de todo el comercio establecido, en contra de lo que estaba generando el alcalde de la época, que era Jorge Sharp, lo digo sin ningún problema, que era apoyar las marchas sin medir las consecuencias que originaron las marchas. Uno podía estar de acuerdo con los reclamos, ¿ya? Pero la autoridad pública no podía hacerse parte de un reclamo que sabía que iba a terminar mal. Creo yo que esa era la problemática que había en ese momento y fue lo que me llevó directamente a decir, oye, aquí la política está mal porque van para otro lado, no podemos permitir que destruyan nuestra casa, Valparaíso, que por generaciones así lo ha sido, por un tema ideológico y por una razón que tiene que ver más con un tema de revolución o de... Claro, de ideas instaladas. De ideas instaladas. ¿Cómo afectó este estallido a tu familia y a todas las familias de comerciantes? Porque imagino que muchos tuvieron pérdidas. Sí, muchos cerraron también. Uh-huh. Bueno, yo me recuerdo como si fuese ayer, cuando me tocó ir a Quinta Visión con Carlos Jara, que le mando muchos saludos, y me pregunta cuál era mi perspectiva en el momento del estallido, porque recordemos que veníamos saliendo, estaba en el estallido y ahí pasó la pandemia. Y yo le dije a Carlos Jara, yo tengo un leve presentimiento de cuando estaba recién empezando el estallido social, por ahí como en diciembre, ya habían recorrido unos meses ya, unas semanas, le digo que yo creo que el 70% del comercio de Valparaíso va a cerrar. Y Carlos Jara me dice, ¿pero cómo da ese número? Le digo, porque estoy viendo, Valparaíso ya venía con una depresión, con un problema de cesantía, con un problema de inseguridad tremendo. Y cuando se ocasiona esta destrucción masiva, obviamente, el poco y nada de patrimonio mal cuidado que teníamos en la ciudad, se iba a terminar por destruir, y los emprendimientos obviamente iban a terminar huyendo de la ciudad. Me llamaron incluso el gobierno de Piñera, me llamaron desde la Seremía de Hacienda, de dónde tenía ese dato tan catastrófico en materia de comercio. Les dije, bueno, el dato deberían tenerlo ustedes, no yo, porque yo no soy la autoridad,
Lo que yo estoy diciendo es una cuestión que estamos viendo todos en el comercio en Valparaíso, que tiene que ver más con una incapacidad de poder proteger el comercio establecido. Así de sencillo. Comercio, que dicho sea de paso, fue quien da el inicio a Valparaíso como ciudad en sí. Claro, está matando la esencia de la ciudad, claro. Perfecto. Bien, vamos a hablar ahora un poquito cómo es que este líder del comercio se transforma en candidato, pero eso lo vamos a ver de vuelta de la pausa. Así es que vamos a ir ahora a nuestra pausa comercial y les recordamos que este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Fulmarsa, marketing digital para empresas. Si deseas vender más, comunícate con nosotros, Fulmarsa, menos cuentos y más ventas. ¿Muchos mensajes? Automatiza tus respuestas. Con Fulmarsa, responde al instante y haz crecer tu negocio. Contáctanos ya. Nos encontramos acá en Sin Reservas por el canal Mirador Libertario, conversando con Jaime Morales Otárola, que no se está reservando absolutamente nada. Y ahora viene una parte muy interesante de esta conversación que mucha gente no sabe, no tiene idea, y está todo el tema de cómo fue que tú llegaste a la papeleta a ser candidato independiente dentro de Pacto, todavía me acuerdo, por el Pacto Cambio por Chile. Cuéntanos un poquito cómo fue la trastienda, cómo se armó todo esto. Sí, mira, por ahí hay algunos que dicen, oye, este eterno candidato. Yo les quiero contar que en realidad mi vida política podría ser más o menos similar a la vida radial, debe tener no más de 5 años, por todo esto que pasó en el estallido delictual acá en Valparaíso, esta vocería del comercio establecido, donde hubieron voces de altas esferas políticas que me empezaron a llamar y a convocar, oye, participa con nosotros, de todos los sectores políticos. Yo tenía algún, podríamos decir, acercamiento ideológico obviamente con las derechas, con el comercio, con el emprendimiento, con la seguridad. Creo yo que ideológicamente yo de ese sector siempre, pero no pertenecía a ningún partido político, puesto que era más como, ¿cómo podría decir? Claro, fui bombero durante alguna cantidad de tiempo en mi juventud, y ahí no se permitía estar en un partido político en sí, o sí, pero no dentro de la compañía. Entonces lo mío era más como, podríamos decir, como militar. Era como no estar en la política, pero sí con mi posición clara de por quién tenía que votar. Ahora, también soy súper honesto de que estaba muy descontento con lo que pasaba en política, tanto en las derechas como en las izquierdas, que no había hay como una comunión entre la centro derecha y centro izquierda. Soy hijo, podríamos decir, de la concertación, de principios de los 90, de la continuación de lo que pasó después con el nefasto gobierno de Michelle Bachelet, que ocasionó estas reformas económicas que lamentablemente tienen como resultado lo que estamos viendo, las depresiones económicas que tenemos hoy día. Creo yo que pertenezco como a esa generación de descontento con la política en sí, de que no tener ningún idea clara o defender valores que eran intrínsecos en algunos partidos. Entonces, desde ahí nace como mi independencia política, y obviamente quien estuviese brindándome la seguridad de una candidatura para el objetivo final, que era sacar adelante Valparaíso, creo yo que daba lo mismo, podríamos decir de alguna forma, siempre y cuando no se contrapusiera con mis cercanías valóricas de ideológicas, ¿ya? ¿Y cuáles son los valores que tú compartes con el Partido Nacional Libertario? Yo creo que el fuerte arraigo nacional, primero que todo. Soy ex soldado del Regimiento Maipo, y hasta el día de hoy comparto los días, como fue hace pocos días atrás, en la Batalla de la Concepción, esos gestas heroicas de Arturo Prat, de las Fuerzas Armadas en general, que mantienen viva, yo creo que la llama de lo que es el nacionalismo en Chile. Creo que eso es una de las partes que es lo que me hacen parte nacionalista, y lo otro, lo ideológico, mi cercanía, o vale decir mi similitud con lo que piensa Axel Kaiser desde un principio, y también cuando llega Johannes Kaiser, nuestro presidente de partido, a la escena pública por este programa de YouTube, y después a ser diputado. Creo yo que ahí empieza como mi llamado a, oye, pucha, estaba puro leseando nomás, tratando de participar en partidos que no me representaban como corresponden, no con gente de palabra, que podían negociar incluso, que dicho sea de paso, pasó en una candidatura
precandidatura a alcalde en Valparaíso, donde se negoció incumpliendo el trato que teníamos de palabra, de oficio, que era una encuesta o una primaria para poder elegir al candidato. No fue ni lo uno ni lo otro, y pasó que quedé sin candidatura y no aceptando tampoco un puesto o un cargo o una candidatura menor a core, a concejal u otro, porque entendía que no estaba en esa parada política, sino más bien los objetivos claros para poder sacar adelante la ciudad. Y ahí aparece Nacional Libertario, me invitan a una reunión por allá en el año 2025, a finales de 2025, donde conozco a Johannes. No, pues, finales de 2024. 2024. Sí, 2024. Recién armándose. No, 25. Si el 26 fue... 24, claro. 25 se armó el año pasado, 24, finales de 2024, donde conocí a Johannes, y ahí lo primero que me gustó mucho fue que estos son nuestros principios y nuestros valores. Punto. De aquí no nos movemos, claro, por si acaso. Uh-huh. Eso no me había pasado nunca, de las invitaciones antes no, la verdad que fue importante. Y lo otro, que conocían perfectamente quién era, de dónde venía, y que dijo, nosotros queremos ser el partido más grande, así que van a haber gente de otros sectores incluso que van a entender que esta es la verdadera identidad que debe tener Chile, ¿ya? Y compartí lo humanitario, compartí lo humano del partido en sí, lo ideológico en materia económica. Creo yo que anteponer, por ejemplo, derechos fundamentales como la propiedad privada, como el derecho a ser chileno, el derecho a la capacidad individual de cada una de las personas, creo que es fundamental anteponerlo ante cualquier escritura que pueda hacer la política o los partidos políticos. Creo que es fundamental para cualquier partido, no tan solo para Nacional Libertario, y creo yo que la política se ha encargado justamente de lo contrario, de anteponer los valores de los partidos políticos por sobre los de la persona, y creo yo que ahí hay un valor agregado que me hizo decir o sentir, oye, este es mi partido, acá estoy y nada, voy a militar con ellos. Me invitan a participar al partido. Yo les dije, tengo alguna noción, capacidad de organización, he sido vocero del comercio, ayudé a participar en algunos movimientos como los que habíamos mencionado, y que no hay ningún problema en poder participar con ustedes porque me siento parte del movimiento en sí en ese momento. Al correr el tiempo, claro, participo de buena forma. Obviamente hubieron dificultades al principio con gente que quiso estar en el partido para llegar a un puesto, uh-huh, un cargo en el momento. Lo vivimos, fuimos comunales también, sí, estuvimos claro, conjuntos, pasamos toda esa experiencia que fue igual duro, y creo yo que lo sorteamos de buena forma hasta que me convocan en Santiago. Paso también, postulo a la candidatura, pero por petición también de la directiva. Claro, una recomendación como recomendaciones me dijeron, oye, necesitamos que tú estés puesto por tu visualización, por tu capacidad, por lo que has hecho, por la lealtad hacia el partido, y me embarco en esto y digo, bueno, yo no estaba en la parada de ser candidato a diputado, ni mucho menos. Yo siempre he pensado en Valparaíso en sí como ciudad, en lo mejor para la ciudad, para los porteños, pero se da esta oportunidad y dije, bueno, la voy a ver cómo colaboro, porque ahí pensaba que estaba aportando al partido, y pienso todavía que fue un aporte al partido. Lo hice con la mejor de los ánimos, con la mejor de las ganas y tratando de hacer lo mejor posible, con la inexperiencia política de no más de 5 años. Entonces, creo yo que en ese sentido es lo valorable, creo yo. Hay algunos que dicen, no, tiene mucho tiempo. No tengo mucho tiempo. Lo que pasa es que he sido muy, muy expuesto por todo lo que ha sucedido y he estado en el lugar preciso para estar cuando hay que estar, ¿no? Perfecto. Y cuéntanos, esto es interesante. ¿Cómo se vive una campaña política? Muy solitaria. Las campañas son muy solitarias, son muy para uno, son muy de 24/7. La verdad que se viven bien solitarias, esa es la palabra, yo creo. Porque antes todos dicen, no, yo te ayudo, dale nomás, vamos nomás, te vamos a acompañar siempre. Son muchos, de 100, 1 o 2 te terminarán ayudando siempre como corresponde. Bueno, pero la campaña también tiene cosas positivas. Cuéntame alguna talla, alguna anécdota, chascarro que te haya pasado que haya sido súper divertido en la campaña. Divertido, yo creo que tomarme situaciones que eran como algunos, oye, te rompieron la pancarta para la risa, porque ya
que te escriban alguna cuestión, sacar una foto y publicarlo. Era como para mí muy chistoso. Y también lo divertido es que, bueno, yo conozco a otros políticos también y tengo amistades y tenemos diferencias y lo saben. Pero como es Valparaíso en sí, de esta, podríamos decir, diversidad política que existe en Valparaíso, de poder vivir todo en conjunto sin ningún problema antes del 2019, creo yo que eso marca mucho. Para mí es muy jocoso. Puedo encontrarme, por ejemplo, en TVN con el Coquebrito, que tenemos mucha buena y que estábamos sentados juntos además, y él pertenece al Frente Amplio, es diputado de la República y todo todavía. Y nada, y encontrarnos ahí fue muy chistoso, y creo yo que hay cosas que tiene que ver más con el diario vivir, con lo que te vuelvo a repetir, con lo porteño. Yo creo que tiene que ver con eso, entender eso, muy difícil también de entender para otros. Me imagino que tienen que hablarlo de Santiago o de otros partidos, decir, oye, ¿por qué habla tanto con el Brito? O ¿por qué conoce a la Cariola? ¿Por qué? Y es porque también uno, al ser comerciante, uno abre las puertas de tu negocio y tu establecimiento a todo el mundo, no discrimina a nadie. O como dice Javier Milei, donde entra el comercio se acaban las balas. Se acaban las balas, sí, es verdad, pues hay que vender, pero más allá de eso tiene que ver que Valparaíso es una ciudad de comercio, es una ciudad de encuentro por su geografía, de relaciones, entonces nace así, incluso binacionales, trinacionales, de comerciantes que son en sociedades históricamente, de Perú, con Chile, con Argentina, con Brasil, con todo, por ser la puerta del Pacífico durante mucho tiempo. Creo yo que los puertos son así, hay que entender eso, que tiene una visión totalmente diferente a lo que se vive en otros lados. Súper bien. Y después, cuando termina la campaña, cuando ya están los resultados, se cierra todo, ¿qué fue tu aprendizaje? ¿Cuál fue la sensación? No, un alivio. Terminado el proceso, de verdad, un alivio tremendo, sí. La verdad que, mira, y otra cosa también muy importante fue, o feliz, podríamos decir de alguna forma, el encontrarme con gente que me conocía, que me había visto en algún debate político, alguna señora que te abrazan ahí, como sentir esa cercanía con la gente. Creo que eso es lo lindo de las campañas. Conocerse con familiares en otras ciudades, en San Antonio, en Cartagena, encontrarse con gente conocida también, de sorpresa, y yo no hice nunca como encuentro en otros lugares que no haya hecho el partido como convocatoria, sino más bien iba a hacer mi campaña de forma más como autodidacta, repartiendo flyers en algún semáforo, hablando con la gente, algunos de esos manerazos, súper bien. Sí, pero eso tiene que ver más con lo feliz de la campaña. Y vi un par de videos también tuyos muy chistosos para ir arreglando palomas y arreglando palomas de oro. Sí. Bien, vamos a ir a otra sección ahora que se llama Ping Pong. Perdón, define las palabras, ¿ya? En una sola palabra tenemos... ¿En una sola palabra tengo que decir yo? Exactamente, de un concepto... Está difícil, no está fácil. Claro, pero tú eres muy inteligente, así que lo vas a poder decir, ¿ya? En una palabra, Chile. Amor. Libertad. Intrínseco, bueno. Emprendimiento. Emprendimiento... Trabajo. Perfecto. Partido Nacional Libertario. Consecuencia. Johannes Kaiser. Líder. Valparaíso. Hogar. Alejandra Carrasco. Amigaza. Muy bien, me parece, no te invito de nuevo. Ahora vamos a hacer una invitación que le hago a todos los invitados de este programa. Imagínate que estás parado en un banco en la Plaza Victoria y que tienes exactamente 30 segundos. ¿Como estatua? No como estatua, como un discursante, no sé cómo decirlo. Perfecto. Y tienes la oportunidad de hacer un discurso o una invitación o una arenga a emprendedores de Valparaíso. Entonces, puedes mirar a la cámara y tienes exactamente 30 segundos para poder arengarlos, invitarlos y motivarlos a que se involucren en política y también que se involucren en cierta forma la reconstrucción o el desarrollo de Valparaíso. Pero yo te voy a cambiar el escenario. ¿Ya? Yo te voy a poner en el balcón del consistorial, ahí en calle Condel, el otro era calle más comercial de la región, más bonita, que fue mi barrio durante muchos años, cuando era muy niño. En ese balcón, yo creo que
algún día lo soñé, mucho papel picado, las bandas pasando, todo Valparaíso volcado, la calle Condel, y desde ahí me parece que un discurso sería muy importante para sacar adelante a la gente de Valparaíso, que tanto lo necesita durante muchos años. Valparaíso ha estado sumido lamentablemente en la miseria, en la ineficacia de las malas administraciones, que se requiere, que necesita líderes políticos que vengan de diferentes mundos y no tan solo de la política, sino desde el comercio, del emprendimiento, para poder sacar la tarea adelante. Creo que los nacidos y criados en Valparaíso, o los que eligieron esta ciudad para hacer su hogar, tienen una responsabilidad tremenda con Valparaíso. Hay que ver las otras capitales del mundo, cómo funcionan en materia turística, en materia de seguridad, de ordenamiento, de limpieza. Creo que es fundamental que todos al unísono saquemos adelante esta ciudad puerto para que vuelva a ser. Saquemos brillo nuevamente a la joya del Pacífico. ¡Bravo! Me encantó, excelente, Jaime. Gracias. Me encanta, Jaime. Hace unas arencas espectaculares. Bien, agradecemos también tu tiempo. Sé que eres una persona súper ocupada, que eres multitarea, Sí, muchas cosas, sí. pero que te diste el tiempo para venir a grabar este programa. Y a usted, muchas gracias por acompañarnos, por escuchar y darse el tiempo también de conocer a un invitado extraordinario cada semana que no se reserva nada. Soy Alejandra Carrasco desde el canal Mirador Libertario de Valparaíso para todo el país. Por favor, te pido que te suscribas, que comentes y que también compartas este capítulo. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Sin Reservas.